Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar hablando de literatura, de historia y de esa epopeya que hicieron muchísimos canarios que se fueron prácticamente sin nada con lo opuesto a hacer las Américas. Y de eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, José Luis García. José Luis, bienvenido. Un nuevo libro, La Piedra, los canarios en Texas. Sí, los canarios en Texas, sí. Te has ido, ha salido, ¿no? Porque tú has hecho otros dos libros, un Sí. poco estábamos en Lanzarote prácticamente, y has decidido, como hicieron todos esos canarios, todos esos lanzaroteños, hacer las Américas, cruzar el charco. Correcto. Con esta tercera novela, así como las dos anteriores, como sabes, se situaban plenamente en Lanzarote, bueno, con algún viaje esporádico a la península, pero fundamentalmente en Lanzarote, también las cabalgadas en África, pero vamos, fundamentalmente centradas en la isla, ¿no? Sin embargo, con esta tercera novela, aunque partí de Lanzarote, porque realmente la novela comienza con estos emigrantes en Lanzarote, un poco el primer capítulo está dedicado a su vida en Lanzarote. Sin embargo, como bien dices, pues como muchos canarios y lanzaroteños, pues luego cruzan el charco. Y claro, al yo tener que ponerme como objetivo de la novela el seguirlos literariamente en su periplo histórico, pues tuve que cruzar el charco con mi pluma. Pero parte de unas familias que fueron reales, es decir, la familia Juan Leal, que fue de las primeras que salieron hacia Texas, que fueron los fundadores de esa ciudad de Texas. Es decir, que tú partes de una familia que fue real y después ya tú le añades pues esa historia un poco novelada, ¿no? Cierto. Más que una familia, concretamente fueron para Texas, digo Texas, empleando como lo pronuncian los americanos. Sí, iba a decir que sería Texas. 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 Según el diccionario de la Vamos a Real decir Texas, Academia, los canarios Texas. hablaban en Texas. Lo que pasa es que, bueno, la influencia anglosajona, y luego también es verdad que lo que es Texas, en realidad, hoy forma parte de los Estados Unidos, y según su manera de designarlo es Texas, o sea, es el sentido de que es americano, o sea, es una ciudad anglosajona. Pero bien, sea Texas, sea Texas, da lo mismo. La cuestión es que esta familia, más que una familia, realmente fueron 10 familias canarias. Habrá de Juan Sí. Leal, Juan Curbelo, Antonio Santos. Sí, todo empieza, Domingo, porque hay un real despacho de Felipe V de 1729 por el que se intenta promover la repoblación de Texas, ¿no? O Texas, como lo quieras llamar. La intención de Felipe V era repoblar toda esa zona del norte del Virreinato de Nueva España con familias canarias. Curiosamente no quería de otros lados, sino familias canarias. Entonces, como consecuencia de ese real despacho, se hace por parte de las autoridades canarias un intento de reclutamiento de familias canarias para llevar allá en base a ese real despacho. Como consecuencia de eso, la información que obtiene Juan Leal, precisamente el mítico Juan Leal, es que, bueno, parece interesante. Lo que quería el rey era que esos canarios fundaran una villa real en un territorio pues, virgen del norte del virreinato. Y entonces lo que hace él, convencido absolutamente de que eso era bueno, bueno, pues realmente de las 10 familias canarias que salen desde Tenerife, 7 eran de Lanzarote. Bueno, algunos dicen que la gente de Teguise fundó San Antonio en Texas. Realmente en esa época... Claro, la diferencia entre Teguise no había municipio. No había municipio. O sea, realmente Teguise era decir prácticamente toda la isla, era una especie de ciudad-estado donde realmente no existía realmente los 7 municipios que existen actualmente, que es una cosa muy posterior ya de 1812, de principios del siglo XIX. Y entonces realmente Juan Leal precisamente era de San Bartolomé, toda su familia era de San Bartolomé. Y bueno, de otras partes de la isla, ¿no? Pero lo que es interesante destacar es que
de las 10 familias que se embarcaron, porque luego desde Lanzarote salieron hacia Tenerife, allí se encontraron con una familia de La Palma, con una de Gran Canaria y con otra del propio Tenerife, pero de esas 10 familias que se embarcaron en el bergantín que los llevó a la repoblación de Texas, 7 eran de Lanzarote. Claro, pero esa es la historia real, pero claro, a partir de ahí tiene que entrar la labor del escritor. Correcto. Claro, o sea, que eso ahí, no. Aunque hayan hechos que son ciertos, claro, la mayoría es que tú has ideado en tu cerebro, has creado esos viajes, esa vida, como era la vida de Lanzarote antes, que además coincide con justo antes de las erupciones de Timanfaya. Sí, eso es un elemento muy curioso. Como bien dices tú, como bien dices, perdona, la novela histórica no es historia. La novela histórica realmente, efectivamente, yo parto de documentarme históricamente de toda esta cuestión, pero realmente, bueno, el objeto de una novela es crear ficción literaria, ¿no? Es como entre comillas, lo importante es la imaginación en una novela literaria, ¿no? Unos utilizan la imaginación a propósito de X cuestiones, de que vienen unos extraterrestres o que hay una historia de amor o lo que sea, y digamos que en este caso la imaginación literaria en una novela histórica está pegada o basada en la historia real, ¿no? Y sobre todo de familias normales, es decir, protagonistas que son del pueblo, ¿no? No Sí. Tú estuviste en los que hablabas de esos libros de nobles, de reyes. Aquí te has venido a lo que era un lanzaroteño, como empieza en el primer capítulo, que matan un cochino y ese cochino lo meten en sal porque hay que llevárselo a América. Correcto. Sí, así como en mi segunda novela, pues bueno, el protagonista es el Marqués de Lanzarote, el primer Marqués de Lanzarote. Y bueno, ahí hay un ambiente un poquito más cortesano, incluso con visitas a la corte de Felipe II. Sin embargo, aquí esto es un tema muy de pueblo, muy de gente sencilla, campesina, que son iguales de héroes que ese marqués que yo pinto en la segunda novela, pero que desde luego bueno, pasan unos trabajos enormes como gente sencilla que tiene que emigrar sin nada, que efectivamente yo empiezo el primer capítulo, ahí entra la ficción literaria con la matanza de un cochino, con toda la parafernalia que tiene para nosotros la matanza de un cochino y de recuerdos y de tradición. Y porque bueno, ellos, los personajes literarios ya no históricos, lo que intentan es llevarse ese cochino, metido en una barrica para poderlo llevar cómodamente en el barco y tener que comer. Sí, sí, porque está claro que antes la nevera no existía y había La nevera no existía. Pero claro, para eso también has tenido que trabajar mucho en el sentido de informarte, porque claro, cuando es una época determinada hay que tener mucho cuidado con los elementos que se usan. Sí, la novela histórica tiene ese problema o hay que tener esa precaución, es decir, no podemos decir que un personaje entró en un barco, claro, que realmente se creó mucho más tarde. Claro. Mucho más tarde. No podemos decir que el personaje fue a rezar a una catedral, que resulta que esa catedral no existía en esa época. Entonces, sí, hay que estudiar bastante el contexto histórico, hay que situarse exactamente en la época para luego poder mover esos personajes ficticios, ¿no? Es decir, esos personajes son ficticios y su historia es creíble en tanto uno se haga creíble en el contexto histórico que cree para el lector. Claro, es que nosotros ahora estamos hablando de esta aventura, pero hay que ponerla en su contexto y estamos hablando de la ciudad de Texas, en Estados Unidos. Es decir, que fueron unos paisanos nuestros los que empezaron a trabajar allí, los que pusieron las simientes para que al final sea la ciudad. De hecho, todavía se celebra en Texas el nacimiento de eso y el papel de los canarios está siempre presente. Sí, no solo que fueron a San Antonio, sino que esta gente, bueno, tuvo un periplo terrible por el Atlántico, llegaron a Cuba, Veracruz, en el continente luego, y luego un periplo que le llevó por diversas ciudades de toda la altiplanicie mexicana,
Córdoba, Orizaba, en fin, luego terminaron en Cuatitlán, donde realmente los proveyeron para la continuación del viaje. Hay que tener en cuenta que esta gente salió de Teguise en marzo de 1730, antes de las erupciones, que fueron en septiembre, y llegaron, de hecho, la fundación de la ciudad es de marzo de 1731, es decir, un año de periplo. Y realmente, pues efectivamente, esta gente canaria, lanzaroteña en su mayoría, fundaron lo que entonces se llamó San Fernando de Bexar, y que con el tiempo se convirtió ya, bueno, esta ciudad o esta villa sufrió diversos periplos. Hay que tener en cuenta que ellos la fundan, aquello era territorio español, luego después tenemos el tema de la independencia de México, entonces esta ciudad pasa a ser mexicana. Luego tenemos que en 1735, bueno, lo que sufrió esta gente, Texas se rebela contra México y se produce la guerra de independencia de Texas. En 1736 Texas se hace independiente. ¿Y hasta cuándo el espacio temporal de la novela? ¿Empieza cuando salen de Lanzarote, en el 29, y hasta cuándo llegas tú? Bien, buena pregunta, porque eso siempre que hace una novela histórica, la novela histórica, o sea, cuando uno tiene que acotar un comienzo y un final, porque la historia es muy larga, ¿no? Y efectivamente yo comienzo con ellos en Lanzarote embarcándose en 1730, en marzo, como dije antes, y luego la termino, pues prácticamente ellos llegan en marzo de 1731, pues en 1700, unos años después, en 1734 aproximadamente, porque yo la termino, hombre, no quiero hacer un poco, porque claro, está la historia, que la historia la conocemos todos, simplemente como acudir a la historia, y luego está el tema literario, pero yo de alguna manera del tema histórico escojo un hecho un poco simbólico para terminar la novela, y es cuando ellos hacen algo muy importante, que es canalizar el agua del río San Antonio. Entonces ahí... que además la novela final nos va a servir para saber de historia, porque los hechos todos se van remontando, evidentemente entra la labor del escritor. Hoy estamos un poquito mal de tiempo, un poquito mal de tiempo. Se va a presentar. ¿Cuándo se presenta para que la gente... Se va a presentar pasado mañana a las 20 horas. ¿El viernes? El viernes. Sí, a las 8. A las 8. Sí. En el Casino Club Náutico. Pues a las 8 en el Casino Club Náutico, ahí el que quiera comprar el libro lo puede comprar, se lo vas a firmar, todo ese tipo de cosas. Sí, correcto. Luego también me han invitado de la Sociedad Democracia para el 26, porque ellos tienen también un acto... Sí, del Día del Libro. Del Día del Libro, incluso en torno a la pregunta ¿qué es un libro? Entonces, en la Sociedad Democracia también hago una especie de presentación el día 26 a las 8:30. Vale. Tiene Gabriel en Lanzarote, Agustín de Lanzarote y La Piedra en la trilogía. No sé si ya estás pensando otro tipo de historia. Bueno, vamos a dejarlo. Yo hice la primera novela con la intención de quitarme el gusanillo de hacer esa novela. Luego surge la segunda, la tercera, quién sabe. Bueno, pues José Luis, gracias por venir, por adelantarnos. Esto es primicia, se va a presentar el próximo viernes en el Casino Club Náutico a las 8 de la noche. Entrada libre, pueden adquirir el libro, se lo firma, así que gracias, José Luis. Nosotros vamos ahora a continuar. En mayo se va a poner el musical César, el musical. Vamos a ver una canción y después vamos a hablar con dos de los protagonistas. Ahí viene la llamada, marcando el compás. Escuchan los tambores, qué sabroso están. Contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón. Está de fiesta todo el corazón. La gente se alboroza al oír su sonar. El
Nochebuena hasta Carnaval. Ahí viene la llamada marcando el compás. Escuchen los tambores, que sabroso está. Contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón. Está de fiesta todo el corazón. La gente se alboroza al oír su sonar. El barrio se enloquece y se pone a bailar. Todo el mundo goza al compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. Bueno, estábamos viendo y escuchando La Llamada, una de las canciones de César Manrique, el musical que se va, iba a decir estrenar, no, ya se estrenó en Las Palmas de Gran Canaria, pero en Lanzarote lo vamos a tener, lo vamos a poder disfrutar el mes de mayo y tenemos a dos de sus grandes protagonistas con nosotros, Olga Serpa y Mingo Ruano. Olga, la cantante, ahí te estábamos viendo, Mingo, tú eres el actor, el que vas a representar, o bueno, no sé, ahora nos explicas cómo vas a hacer ese papel de César Manrique, que por cierto, lo estaba diciendo, te tienes que quitar la barba. Sí. No sé si en algún momento habéis visto alguna foto de César Manrique con barba. No tenemos ningún recurso que nos lo testifique, por eso. Pero lo conocemos más bien con la cara. Bueno, lo han venido a presentar en Lanzarote 11, 12 y 13 de mayo. Y 14. Y 14. Ah, ¿lo hemos añadido hoy? Sí. No, ya estaba. Ah, yo estuve mirando, pues no llega el 14. No llega el 14. Y después también se van a Fuerteventura. Exacto, el 19. Los majareros van a tener suerte también de poder verlo. Sí. Esto va a ser en Puerto Rosario. 11, 12, 13 y 14. Sí. 4 días. Bueno, en Gran Canaria, ¿cuánto se pudo ver en el Teatro Pérez Galdós? En Gran Canaria, Pérez Galdós estuvimos 2 semanas. 2 semanas. Sí, y luego en el Cuyás es 4 días también. Eso empezó en septiembre del 2019, ¿no? Exacto. Sí. Hay que recordar que este musical se creó para celebrar el centenario del nacimiento de César Manrique y después vino la jodida pandemia y al final tuvimos que retrasar. Buen adjetivo. Sí, fue fatal. Bueno, me imagino que estaban viendo ahora una de las canciones y ya empiezan ya, ¿no? Pero tiene que ser diferente al teatro a Las Palmas de Gran Canaria, hacerlo en Los Jameos del Agua, una de las grandes obras de César Manrique. A ver, no tiene punto de comparación, ¿no? Porque primero había que traerlo a Lanzarote. Este espectáculo no tenía sentido si no llegaba a Lanzarote. Era como que se nos quedaba cojo, que lo natural es que llegáramos aquí con César. Y luego, aunque es verdad que hay que adaptar la escenografía a los jameos por la propia composición de la cueva, tenemos el añadido de la escenografía de la propia cueva, ¿no? Y entonces eso lo hace especial, único, simbólico, porque estaremos en uno de los entornos que él ayudó a que fuera, aparte de la naturaleza, la mano de César hizo que los jameos sean lo que son. Entonces, para nosotros es un sueño poder estar por fin en los jameos. Tú vas a ser César Manrique. Claro, ese proceso, ¿no?, de meterte en el personaje, cuéntanos un poquito, recuérdanos, porque ya lo has ido contando otros años, pero ahora vuelve a recordar cómo fue ese proceso para decir, soy César Manrique. Pues mira, un trabajo muy minucioso de investigar sobre todo su forma externa, ¿no? Todos conocemos a un personaje cuando hace un trabajo de biopic, de representar a una persona que ha existido, no es lo mismo que un personaje literario, pues al final un estudio de su voz, su morfología, su movimiento. Ten en cuenta que conocemos a Manrique a partir de la edad madura, con recursos audiovisuales, y no en su edad joven, porque la obra, hacemos un recorrido por toda la vida de Manrique, pasando por sus diferentes décadas, vivencias, incluso ciudades y espacios donde vivió. Un trabajo de mucho entrenamiento que estoy recuperando ahora con la preparación para estrenar en Los Jameos del Agua y bueno, con mucho respeto y mucho cariño. Pero más allá de la forma exterior hay algo mucho más importante que es entender y aprender de la energía, de ese gran temperamento de artista, esa sensibilidad que tenía, y no solamente el carácter que conocemos, porque es muy notorio toda la parte reivindicativa de Manrique, sino su sentido del humor, su manera de amar, cómo quería a sus amigos, cómo se comportaba. Y eso, bueno, pues un trabajo que al final como intérprete, justamente lo hemos hablado mucho mi compañera y yo, tiene que ver mucho con el compromiso que uno como actor tiene a la hora de entregarse a eso. Claro, pero en un musical, al final, conjugar la música, ¿no?, con la representación de César, ahí entran ustedes.
a la hora de elaborar esa música, ¿cómo se ideó, ¿no? Para ir pasando de una etapa a otra de la vida? En realidad hay canciones, unas se han hecho es profeso para el musical, otras no, pero todas ellas van acompañando las distintas fases del musical, que a su vez son las distintas fases de la vida, ¿no? Está desde el Free Yourself de los Canarios, que coincide además con la época cuando César está en Nueva York, y que fue además la explosión de los Canarios en aquella época, ¿no? Cuando tuvieron un exitazo tremendo del grupo Los Canarios en Estados Unidos. Está una Isa marinera de Lanzarote, están los buches, están algunas canciones que se han escrito para el musical, como la que le da el leitmotiv, digamos, musical del espectáculo, que es Viento fue, que habla de César. La música en este caso acompaña a esas distintas escenas. No es que los diálogos estén cantados, eso de hola mi amor, ¿cómo te va? No es eso, son canciones que a veces canta Mingo, muy bien por cierto, pero que en realidad van acompañando las distintas escenas, ¿no? Y ha sido un proceso muy bonito porque todo tiene una coherencia, un ritmo escénico muy bueno. Israel ahí ha sido es muy talentoso, es un director excepcional, entonces ha conseguido un ritmo escénico que aquello dura 1 hora y pico. Y 40. Y se 90 te va, minutos lo que pone, pero sí, un poco por ahí. 90 minutos. Y se te va en un pispás. Cuando estás al final ya no te parece que ha pasado todo eso. Estamos hablando de un espectáculo con unas 70 personas. Aquí en gira... Claro, por eso iba a decir sí, que eso es el original, 70 personas, una banda, músicos. ¿Qué es lo que va a venir a Lanzarote? Bueno, la música sigue estando en directo, sí, claro, por supuesto, y hay una reducción también... Era 8 músicos en su momento y unos 15 voces, ¿no? Sí, coros. Hay una parte, aparte de todos los que son los cantantes, actores, actrices, bailarines, hay un coro, música en directo y hay una reducción de elenco debido también a las características del espacio, ya que el montaje tal cual se concibió para estrenar en el Pérez Galdós no cabe en los jameos, pero era el mejor espacio que podíamos estrenar aquí en Lanzarote. Así todo estamos hablando de entre 36 y 40 personas. 40 personas, somos ¿Y muchos. se mantiene el mismo elenco o ha tenido... Hay una reducción. No, pero me refiero las personas, de los que estuvieron... Bueno, las agendas también son complicadas a la hora de combinar y hay cambios, algunas sustituciones, pero por ejemplo, los niños que representan a César de pequeño son de aquí, son de Lanzarote. Claro, es que estamos hablando que el casting fueron más de 600 personas. Sí. Para un escándalo, muchachos. Sí. Que claro, estamos hablando de una gran producción que yo creo que en Canarias... Hacía muchos años. Tú que conoces... Bueno, Canarias, no sé yo si ha habido alguna así de este nivel, pero... Hombre, ellos mismos son los precursores con Querido Néstor, por ejemplo, claro, lo que también, significó, verdad, lo que significó Canario. En su momento. Claro. Yo creo que a ese nivel de producción no ha Pero vuelto a César haber ha otra sido, cosa. es verdad, pero César ha sido quizás, entre otras cosas porque pasan los años y uno va aprendiendo, a nivel de producción ha sido mucho más grande, mucho más profesional también, y eso nos ha permitido trabajar en unos estándares que no tienen nada que envidiarle, yo creo, a ningún musical de los que se ponen en la Gran Vía de Madrid ni nada parecido. Bueno, ¿no? de una de las críticas decía, merece estar en la Gran Vía madrileña. Sí, eso nos Pues, pusieron. Que tomen nota, que tomen nota. No, pero es que a veces parece que nos tienen que, ¿no? Parece que tenemos que ir fuera para que nos valoren el trabajo que estamos haciendo en casa. Sí. De hecho, después de ustedes vamos a tener una entrevista que este fin de semana va a haber otro musical hecha por la escuela, el Conservatorio de Música de Lanzarote, Desolvido, también es otro musical que se va a poder ver en los Jameos del Agua, y también con gente de Lanzarote. Es decir, Qué bueno, es que a veces este importantísimo. tipo de espectáculos necesitamos nosotros mismos creérnoslo, ¿no? Sí, es muy importante creérselo, o sea, creer que somos capaces. Y luego tenemos que también ser autocríticos y ponernos nuestro propio listón alto, ¿no? No decir, bueno, va a estar hecho en Canarias, no, eso no sirve. O sea, tiene que ser impecable. O sea, que cuando la gente pague una entrada y se siente, diga, esto realmente merece la pena. Claro, y además para la gente de Lanzarote, porque vamos a identificar prácticamente todo, Sí, ¿no? claro. Claro. Empezamos en Famara, ¿no? Después nos Exactamente. vamos a Nueva York,
Pasamos por el Charco San Ginés, por Madrid, por las después Cuatro venimos Esquinas, por Agaete, por Taiche. Gaete con Pepe Damaso, Pepe Damaso, sí. Y después nos venimos a Lanzarote, y también hay una de las partes que yo creo que, me imagino que es que no se quería decir, lo de la defensa del territorio, ¿no? Claro, eso es muy importante. Que eso era una de las, bueno, un leitmotiv de César Manrique siempre, y en el musical también han querido Por supuesto. entrar esa parte. De hecho, hay una recreación de la famosa manifestación En los pocillos. En los pocillos. Hay una recreación justa de ese momento y de esa escena, que de hecho es un momento del musical muy potente, como lo hablábamos antes, que te dan ganas como espectador de volver a los pocillos a manifestarte, porque hay algo en toda esa representación de cada uno de los rincones o de cada uno de los espacios donde Manrique estuvo presente, que están vivos en el musical, pero ya no solamente porque estén representados, sino porque están vivos energéticamente, que te hace viajar a esos momentos. Y terminamos el musical con el trágico accidente, ¿no? No, terminamos con un canto a la esperanza maravilloso. Claro, me refería que también aparece. Claro. el Por accidente supuesto, de la tráfico, muerte es parte de evidentemente, su vida. Porque, claro, son momentos que yo creo que para la gente de Lanzarote tiene que ser muy emotivo. Muy emotivo todo. Para todo el nosotros lo es, Lo- porque además está contado, antes lo decía Mingo, está contado de una manera, está contado porque no se puede contar la vida de César sin la muerte tan traumática, que fue para todos nosotros su muerte, ¿no? Pero está contado de una manera muy poética, Sí. muy épica, muy hermosa, pero el final es un final lleno de luz, y como creo que fue su vida, ¿no? Y como nosotros queríamos que la sensación final, la de todos, la de Manuel cuando escribió el guión, la de Israel, la nuestra, que la sensación final sea: estamos vivos, somos Canarias, hay una Canarias posible. Si la pensamos y la soñamos, la haremos, ¿no? Yo De creo- hecho, el centenario iba también por ese sentido, ¿no? Claro, Sí. no olvidar su legado, No olvidar continuar. y representar que sigue vivo y más que nunca. Es que Más que nunca. cuando hablamos de César Manrique, vemos lo que está pasando ahora en las islas y demás, decimos es que es un mensaje que es actual, que parece que leemos su discurso y parece que es del periódico de ayer. Totalmente. Entre Sigue otras cosas- estando vivo porque siguen ocurriendo las mismas barbaridades. Y porque no acabamos de resolver como comunidad, ni de decidir que tenemos un territorio pequeño, frágil, maravilloso, y ya sabemos que efectivamente vivimos del turismo, pero tendremos que encontrar un equilibrio, y cada vez es más urgente, entre poder vivir dignamente y conservar lo que tenemos, que es una maravilla, pero una maravilla frágil, pequeña, fragmentada en islas. Si no tomamos conciencia de eso, y en ese sentido el discurso de César es de urgente actualidad. Ujú. Y además se vio en Gran Canaria, estuvieron viendo, César no es de Lanzarote, No. en Gran Canaria fue un éxito absoluto, porque César es de Canarias. César decir, es nuestro. ¿Cuál? César es de las 8 islas. de cu- Yo creo que todos los canarios sienten a César suyo. Creo que hemos tenido o sea, qué mejor embajador, ¿no? No solamente por su legado artístico, sino por todo lo que realmente ponía en valor de proteger nuestra tierra, de creía en el turismo, pero por supuesto de dar valor a la riqueza paisajística que tiene esta tierra. Bueno, está claro que es una espinita que ustedes han sacado. No te imaginas. Imagínate. Yo me imagino la situación de desesperanza cuando se paró todo y Fue mucho. quedarse con algo a medias, ¿no? Que además teníamos, de hecho, lo siguiente, cuando se declara el cierre total, era venir a Lanzarote. Era venir a Lanzarote. Estábamos a un mes de venir a Lanzarote, pero... Las deudas se pagan. Sí. Las deudas se exacto. pagan. Ya Además, nos vamos a desquitar ahora. Viene gente de Gran Canaria, de Tenerife, que me ha llamado gente que ya tengo la entrada, voy a ir. Yo creo que es una ocasión estupenda para que nos juntemos, pues todos los que Y quepamos lo bueno en es que todas va a las haber funciones. días, ¿eh? Yo creo Sí. que está bien jueves, viernes, sábado y domingo, entonces. Sí, y además, si van muchos, Pues tendremos que hacer más funciones. exacto, Mingo y yo haremos Claro. ahí doblete algún No, día. lo que iba a decir, ustedes van a tener que venir como
Sí, nosotros... ¿Cuánto tiempo antes para tener que empezar con ensayos? Nosotros estamos ensayando ya en Las Palmas y vendremos ya cuando se haga la instalación del montaje técnico para hacer los que ensayos eso tiene que generales. ser también un pedazo de montaje, ¿no? Claro, claro. Sí. Hay unos días que son solo de la técnica, todo lo artístico ya se está trabajando y hay valor y normalmente cuando trabajamos en este tipo de montajes tan grandes tenemos un par de días para adaptar el espectáculo. Lo bueno es que el trabajo de dirección por parte de Israel y su equipo ya directamente nos prepara para que lleguemos y vale, al final esa era la puerta que me decía y ya intentamos cuadrar todo. Al final nosotros, y más un montaje que es tan minucioso técnicamente, pasamos muchas horas dentro del espacio para estar en activo y que todo salga como debe salir. Sí, ¿y qué va a salir? ¿Qué va a salir? Sí, maravilla. Además estamos hablando ya, bueno, Olga, ¿qué te vamos a decir? que no sepamos los canarios. Es lo de malo de tener ya unos cuantos Claro. años. Vas a estar acompañado también por Luis Morera, ¿no? Por Luis Morera, por Claro, Manuel otro grande, Estupiñán, otro que grande. hará, sí, Otro grande de Mestizaje. Luis es un icono, ¿no? Que Mestizaje, yo creo que Mestizaje, ustedes tienen mucho de César, ¿eh? Mira, Yo creo que ahí acabas de han decir algo chupado muy para... bonito. Y sí, es verdad. Pero Esa forma de entender Canarias, de darle música a Canarias, esa defensa de lo nuestro, yo creo que eso se mama, ¿no? Con los años, yo creo que ustedes tienen mucho. siempre fue para nosotros un referente, eso es verdad, siempre fue. Y si en algo coincidimos, pues seguramente es en eso, en pensar Canarias, en que nos duela Canarias, en intentar que sepamos ayudar con nuestra música, que tengamos identidad de la buena, no de creernos que somos lo mejor del mundo, sino saber quiénes somos, para saber para dónde vamos. Importantísimo tener Bueno, conciencia de eso. Sabes que César, la vitalidad... Sí. Sí, ¿eh? Mingo está 50-50 con César. Está fibroso, eso está bien. Sí, yo Eso- me mantengo en forma. Claro, me imagino que buscar a la persona que representa a César no era nada fácil. ¿eh? No es verdad. No era nada fácil. No es verdad. ¿No? O ya No. lo tenían claro, ya lo Mira, conocían. nosotros A ver, no tiene empezamos- que ser nada fácil si no lo conocemos a él, entonces. Exacto. Nosotros empezamos hace 7 años a Sí, pensar hay que en decir, César. ¿eh? 7 años. Manuel, Israel y yo, que estaba al lado de Manolo siempre, ¿no? Y recuerdo, yo no conocía a Mingo y fuimos a ver una obra que dirige Israel, Sí. 50 sombras. Sin sombras de Grey. Sí. Sin sombra de Grey. Y cuando yo vi salir a Mingo, yo que ni soy la guionista ni la directora, les dije a los dos, ese señor es César. Y efectivamente, sí, puede ser, digo, no, o sea, se pueden comer la cabeza, pero ese señor es César. Y créanme, gente, créanme, que no podía haber nadie que hiciera una interpretación mejor. Lo digo en todos lados donde voy porque es cierto, no estoy halagando al amigo y al compañero, no es verdad. Ha hecho un papel absolutamente maravilloso. Y la gente que lo ha visto lo sabe, y la gente que lo va a ver lo va a saber. Y encima con unos ojos que te miraban, como los de la Fundación César Manrique. Claro, sí. Que eso Hay una no le dan presión el visto bueno a cualquiera. cosa. ¿eh? Es verdad que cuando uno se expone a este tipo de trabajo, evidentemente cuentas con muchos ojos que te están mirando desde ese prisma, ¿no? Su familia, Claro, no nos claro, olvidemos. La fundación, el propio pueblo que siente propio a Sí, Manrique. sí, que además lo conocíamos, Claro. yo lo Y conocí después, a César bueno, Manrique, muchísima gente conocimos a César y claro, vamos a estar mirando y ahí Y sobre como... todo porque después no deja de ser un entorno teatral en el que Claro. estamos creando una magia teatral y las características muy particulares de César, su voz, su movimiento y demás. Es muy delicada la línea de caer en una parodia y de hacer una falsa imitación y la única manera era entregarte a su energía y bueno, y ahí me entrego yo en cuerpo y alma. Bueno, Olga, Mingo, gracias por venir. 11, 12, 13, 14 de mayo, Jameos del Agua, entren ya porque les digo que las entradas vuelan, las entradas vuelan. Y además unos precios que para el espectáculo que es, si nos queremos ir a Madrid a ver, nos sale el hotel, el viaje, Muchísimo la más caro. estancia, el musical. Bueno, aquí Y no Lanzarote- está Mingo, No, ni punto de comparación. Y no está nuestro César Manrique. Claro. Exactamente. Que por cierto, el lunes es el aniversario de Cierto. su nacimiento, así que estamos ahí. Bueno, pues nosotros precisamente vamos a seguir hablando de un musical, más hecho en casa, pero ahora seguimos hablando.
continuamos en el magazine, lo vamos a hacer con el musical que va a tener, que empezará este jueves y viernes en Los Jameos del Agua. Hablamos de Desolvido y de eso tenemos a dos de los protagonistas de este musical, protagonistas a la sombra, pero que sin ellos no puede salir el musical. Hablamos con Iván, es el director del CIEM, ¿no? Del Centro Insular de Enseñanzas Musicales, y tu nombre siempre Ilona, correcto. Ilona, me quedo con ahí, que tú eres, bueno, la coreógrafa, la que está danza, baile, un poco organizando de este musical. Queda poquito para ese estreno en Los Jameos. Hay que recordar que en el 2021 se pudo ver en el Teatro Insular, pero yo creo que no tiene nada que ver, ¿no?, el teatro con Los Jameos, ¿no? No, técnicamente, bueno, buenas tardes, buenos días, según cuando nos vean. Según cuando nos vean. Sí. Técnicamente se pierde porque el teatro El Salinero tiene unas condiciones técnicas mucho mejores a la hora de colocar el sonido, de las luces, pero el marco incomparable que es Los Jameos, eso es impresionante. Entonces ahí se gana. De hecho, en escenografía hemos aligerado parte, porque ya el propio escenario en sí, el propio marco incomparable que es Los Jameos del Agua, con eso ya ganamos bastante. Y la obra en sí es básicamente la misma, pero como decimos los músicos y el arte en general, lo que se hace hoy, mañana es diferente, y pasado, cada día será diferente, y la energía que desprende Los Jameos del Agua te envuelve, te atrapa y hace que ese espectáculo sea totalmente diferente al que se hizo en El Salinero. Para recordar un poco el musical Desolvido, ¿de qué va? Porque además se estrenó en el 21, se escribió antes de la pandemia, sí, y sigue siendo actualidad. Sí, sí. En el 2019 Ilona y yo estuvimos dándole vueltas, mira, vamos a hacer un musical, pero ¿cómo lo hacemos? Y entonces estuvimos buscando temas, entonces nos salió este tema. Y en septiembre ya estaba el guión más o menos lanzado, octubre de 2019, y empezamos los ensayos el 2019-2020, tuvimos que parar, entró la pandemia, que fue en febrero del 2020, y entonces reiniciamos el proyecto en el curso 2020-2021, y al final del 2021, en julio, pudimos realizarlo y lo hicimos. Y ahora hemos vuelto a retomar por iniciativa de todos, de querer hacerlo, y sobre todo por hacerlo en un marco incomparable que es Los Jameos, que creo que siempre nosotros lo vimos y lo pensamos hacia Los Jameos, y lo pensamos en Los Jameos. Porque hablamos de un mundo de robots, ¿no, Ilona? Sí, yo creo que se habla ahora mucho lo de mundo 3D o lo de contaminación, digitalización, ¿no?, del mundo. Entonces, las ideas iniciales eran lo de, claro, al maquinizar, digitalizar todo, y pues bueno, ahora con las redes sociales, ¿no?, como que tenemos este control, ¿no? También, no sé, se habla a veces de espionaje comercial, ¿no?, cuando te conectas. Entonces, de ahí se ha partido la idea, ¿no? Y también el mensaje, creo que está en el fondo, es que por mucho que tenemos nuevas tecnologías, etcétera, no tenemos que olvidar de la parte creativa y artística, que al final cada uno lo lleva dentro, ¿no? Y se expresa pues a través de música, canto, baile, artes plásticas, ¿no? Entonces creo que esto siempre como que tiene que prevalecer la parte creativa de cada ser humano, ¿no? Entonces por ahí era el mensaje. Y pues el robot, sí, bueno, lo que nosotros estamos viendo ahora en las noticias, ¿no?, los robots que nos están sustituyendo, sí. Luego la parte de la contaminación del planeta en general, la pandemia, que justo se ha coincidido, ¿no?, con la pandemia del marzo. Mascarillas, de hecho, el estreno, la verdad que tenemos que agradecer mucho al Cabildo de Lanzarote, que aunque estábamos en las últimas fases, 3 y cuarta fase, ellos apostaron, a pesar de todo, como en aquella época se abrieron los teatros, aunque aforo era reducido, pues apostaron por llevar a cabo esta obra. De hecho, claro, la dificultad ha sido que no era una obra minimalista, no eran 3, 4 actores, eran casi 60 músicos, sí. 60 participantes, entre músicos, cantantes, bailarines, actores. Y claro, estando en la fase 3,
pero bueno, con las mascarillas acabamos a lograr de estrenar, y también esta sed del público, ¿no? Que al tener los teatros cerrados, la verdad que tenemos muy buena respuesta del público ya de ver algo, ¿no? Y más algo producido aquí en Lanzarote, ¿no? Habla de la creatividad, porque de eso precisamente era una de las apuestas de ustedes, ¿no? Sí. Estamos hablando de músicos de Lanzarote, de músicos en el sentido de músicos también, de cantantes, de actores, todo, es decir, y sobre todo la base de la escuela de música, ¿no? Del CIEM, sí, es un proyecto totalmente organizado desde el CIEM, desde el área de cultura del Cabildo, y es el gran organizador y promotor de todo esto. Y en realidad nuestro mayor aliciente es intentar hacer un clic a la gente, un chispazo, que nos demos cuenta que más allá de todo lo que tengamos, de que parece que estamos más cerca que nunca de nosotros, pero en realidad es cuando estamos más lejos de nosotros mismos. Nosotros estamos aquí al lado, yo estoy al lado de Ilona y me pongo con mi teléfono y a lo mejor estoy más conectado a uno que está a 10.000 metros que la que tengo aquí a 20 centímetros. Y ese veneno que cada vez se está expandiendo más, no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Y lo que hablaba, ¿no? El musical habla del desolvidar, ¿no? Que es recordar, ¿no? Desde el Neandertal siempre han tenido manifestaciones artísticas el hombre. Y quizás ahora hay un boom de creatividad, pero también estamos a punto de dormirnos. Es decir, hay como unas dos líneas divergentes que se van separando más y el hombre, el ser humano, no puede permitir que eso se siga imponiendo. Y yo creo que esto, el musical, y es la sensación que nos transmitía la gente y es lo que nosotros queríamos transmitir, es que no podemos permitir dormirnos de esta manera, que hay un poder que nadie te lo puede quitar, que es tu propio pensamiento, tu propia creatividad, estés entre barrotes o estés en medio del océano o estés en medio del campo. Tu libertad es tu creatividad, es tu pensamiento, y eso siempre estará ahí. Y ese es el mensaje que intentamos dejar desde el punto de vista de la música, que es uno de los planos del arte, pero existen más, ¿no? Estamos viendo, mientras hablamos, algunas fotografías de toda esa escenografía del anterior, pero claro, en los jameos, ¿cómo te has planteado una vez ese escenario un poco visualmente? El tema del baile, el tema de la danza. Pues la verdad que teníamos bastante conflictos en el equipo directivo, porque claro, el Salinero es una caja escénica y sí que hemos podido dar más hincapié por ejemplo, los protagonistas están en unos habitáculos, luego había unas proyecciones donde se podría plasmar una imagen holográfica, ¿no? Entonces era como más, más NASA, ¿no? O sea, más elaborado, ¿no? Entonces, en cuanto a escenografía, entonces trasladar esta obra a Jameos de Agua, que ya tiene su esencia, ya tiene su magia, tiene esta piedra volcánica, este jameo, claro que, bueno, voy a hacer un poco de spoiler, ¿no? Hay que aprovechar la salida de este jameo. Entonces hemos un poquito reducido en cuanto a escenografía y proyecciones, porque pensamos que este espacio nos va a ayudar. Igual vamos a tener totalmente o sea, el público va a tener otra perspectiva de la obra, ¿no? No sé, porque claro, como mezclamos el mundo mágico, mundo espiritual, con un mundo de universo, con algo así de material, pues igual este espacio nos va a ayudar a hacer transiciones de un mundo a otro y pues no sabemos lo que va a pasar. Ahora estamos con los ensayos y yo creo que va a ser algo diferente, ¿no? Comparando con... Hablamos de 18 músicos, ¿no? 20, vamos a poner 20. Vamos a poner 20, sí. Todos criados en ese semillero del conservatorio. Sí, hay algún outsider, pero es como si fuera de la familia. ¿Qué tal tú que estás ahí viviendo? ¿Podemos estar orgullosos de la gente joven que está saliendo de ahí? Claro. Tenemos que estar orgullosos y tenemos que, y siempre digo lo mismo, dar las gracias al Cabildo, que le podemos echar muchas culpas, pero el Cabildo asume también muchas competencias que en este caso el Gobierno canario pues dice, bueno, el Cabildo lo hace,
pero gracias al Cabildo tenemos una escuela que es referente, y no porque yo sea el director, sino eso está en la historia, es historia viva. Que hay cosas que se pueden mejorar de la escuela, eso es evidente, porque estamos en un mundo imperfecto y podemos mejorarlo, pero de ahí ha salido mucha gente y está saliendo. Y sobre todo, intentamos que en el conservatorio dar alcance a todos, desde niños de 5 años a niños de 120 años. No hay límite. Y el único límite es cada uno de nosotros, y ahí damos unas 20 especialidades que se pueden compaginar, quien lo quiera hacer más serio, más oficial, y quien lo quiera hacer más libre, más free, más alternativo. ¿Qué se puede mejorar? Claro, estamos dentro de un sistema educativo, de un sistema que nos limita y nos tenemos que atener a eso, pero creo que la escuela está dando pasos cada vez más y se está adaptando más, estamos ampliando. De hecho, en este curso se han ampliado 5 profesores y hemos podido ampliar la oferta. Y nuestro objetivo es que esto siga creciendo. Lanzarote tiene 150.000 habitantes más la población flotante. Yo creo que nos merecemos que de ello se está trabajando en un conservatorio profesional, ese nivel de enseñanzas medias, que estamos ahí a punto de conseguirlo ya. Pero Lanzarote debemos de luchar y sentirnos falta orgullosos. ese escalón para la gente que ya quiere dar ese paso, que se tiene que ir a Tenerife o a Gran Canaria, ¿no? Sí, en realidad nosotros desde Lanzarote preparamos a todo aquel que quiera acceder al nivel universitario, que se llama, a los estudios universitarios, los estudios superiores, que eso tiene que ser en Las Palmas y en Tenerife, ¿no? Pero nosotros desde aquí queremos que sea oficial, para que todo aquel, por ejemplo, niño, niña, adolescente que esté estudiando en un instituto, pues se le quite esa carga lectiva y parte la compense con el conservatorio. Pero ahora tenemos que darnos cuenta que cualquier estudiante que está aquí tiene que hacer un doble esfuerzo, a lo mejor comparado con uno en Tenerife o en Las Palmas, que tenga claro que quiera estudiar música, porque tiene que hacer la carga lectiva de su instituto más la del conservatorio. Sin embargo, si aquí creas el bachillerato musical, que existe y está contemplado en la ley, pues le aligeras y eso facilita que puedan salir muchos más músicos. Y como digo yo, una persona con un instrumento en la mano no tiene un arma. Bueno, sí, el arma de la música, pero no. Yo creo que la música amansa las fieras, y creo que este mundo, y de hecho yo ahora me meto por la parte del musical, necesita cada vez más música, cada vez más música, cada vez más música. Cuanto más música, menos ruido. Hablamos de, en principio, que son amateurs, pero claro, el dirigir danza, coreografía, baile, ¿qué tal? Aunque ya había ese trabajo previo, pero en los ameos, ¿qué tal? O en estos, porque han estado ensayando también en el conservatorio, claro. Pues la verdad que es un camino fascinante, porque estamos mezclando la gente profesional, semiprofesional y amateur, ¿no? Tenemos algunos participantes que nunca han salido en el escenario, tanto bailarines como actores, por ejemplo. Y entonces yo creo que es una retroalimentación entre ellos muy bonita, ¿no? Porque se traspasa la experiencia o inocencia de una persona que no tienen unas preguntas de repente espontáneas que también te alimentan, ¿no? ¿Cómo una persona te hace esta pregunta o no tiene esta duda? Y al final yo creo que siempre desde ganas de aportar, de mezclar, de transmitir, ¿no? Porque ellos también aprenden, ¿no? Yo recuerdo en los primeros ensayos se quedaron privados, ¿no? Al escuchar los actores y actores viendo los bailes y los otros escuchando el sonido de cómo suenan, ¿no? Las voces y tal. Pues no sé, yo creo que es favorable para todo el mundo, para todos los elencos que estamos mezclando. Porque además después hay cantantes ya establecidos en la isla, consolidados, Beni Ferrer, ¿no? Elvia Plata, sí. ¿no? Tenemos Nacho, sí, hay cantantes que son bastante conocidos por todos, y hay otros que están empezando y arrancando, pero es lo que digo, es lo que estaba diciendo Ilona, ¿no? Esa combinación entre la veteranía y la experiencia, y la inexperiencia y las ganas, hace que se compense todo un poco, y la verdad que es bonito, es bonito. A mí bueno, hoy que estuvimos ensayando ahí y ayer en los ameos, estás allí y notas la energía, notas Yo es que les invito a todos que vayan. Yo sé que
para el conejero un trayecto de 30 minutos o 20, eso es No, pero mucho. si hay interés, hay, porque mira, se ha llenado Luz Casal, se ha llenado todas las... Sí. Cuando el de aquí quiere... Bueno, evidentemente. mira lo de Melendi y... Por eso. Hombre, nosotros no ¿Todavía hay pretendemos- entradas o...? Sí hay, sí hay. 20 jueves y viernes, Sí, a las 8. Sí, Por eso, exactamente. hay que Hay. recordar. El que quiere puede, el que quiere puede. Todavía hay, el viernes va bastante justito ya de entrada, pero el jueves todavía... Claro, el viernes es un día que más le apetece Sí. a la gente porque es el fin Sí. de semana. Sí. Pero bueno, es una hora que puede ya terminar de trabajar Sí. y sin ningún tipo de... Y quiero añadir, yo creo que nosotros tenemos como la isla, tenemos que estar súper orgullosos de talentos que tenemos, tanto como gente profesional también emergente y los que empiezan. Y yo creo que también hay que fomentar y pues apoyar un poco, ¿no?, los artistas que estamos aquí. Claro. O sea que yo espero que vamos a dar la talla también este jueves y viernes. Bueno, y que es van a que, disfrutar. es que hay que recordar, de- es música en directo. Claro, Claro, por eso digo. ¿A quién no le gusta Freddie Mercury? ¿A quién no le gusta Led Zeppelin? Sí, porque es modernito también, Sí. hay que decirlo. Hombre, hay de todo, hay una salsa, hay también... unas polcas. Hay polka. Sí, que no pensemos que es como es robot, que es una cosa, hay música muy electrónica, no, hay Para todos los gustos, yo creo que canciones la música conocidas, es para todos estamos los hablando de gustos. canciones conocidas. y Prometo que se van a levantar de la silla. Además, estoy comprometido a levantar al público de la silla y lo vamos a levantar. Y si no, es que ha sido un fracaso. Lo vamos a levantar. No, y además ustedes vinieron aquí en el 21 para hacer también la promoción, vinieron con mascarilla. Sí. Vinieron con mascarilla, estaba Ove aquí también con mascarilla. Claro, el estreno ese es verdad que es un estreno, pero no es el gran estreno que yo creo que es el de hoy. Sí. El de hoy no, el de este jueves, El jueves, y viernes, sí. ¿no? Es decir, estuvo bien, pero yo creo que va a ser totalmente diferente. Sí, sí. Y yo creo que también, claro, aparte que esto, o sea, lo hemos estrenado en la época post-pandemia, al tener tanto esfuerzo de llevarlo hacia adelante, tantos artistas, o sea, como que nos ha quedado las ganas de volver a repetir. Y la verdad que yo creo que una oportunidad tremenda de una obra de tanta magnitud, tanto al nivel, o sea, técnicos, escenografía, los artistas, es una obra muy grande y al final hemos podido repetir eso. Claro, es que una de las cosas que siempre se habla aquí en Lanzarote, cuando hay un espectáculo de estas características hecha por gente de aquí, que es una pena que se quede en un día o en dos. Y si Que hay lleva el baúl de los espectáculos recuerdos, que necesitan eso, que se vuelva a ver, ¿no? Como va mejorando con el tiempo. Por Sí. ejemplo, estoy seguro que va a mejorar. Sí, sí, sí. Va a Algunos mejorar. retoques. Por cierto, no sé si hay mucha gente que repite, hay gente nueva, como que son en el conservatorio hay gente que va avanzando. Sí. Hay un 90%, como decía yo. No Es decir, que saben más música entonces. Sí, claro, siempre. Porque habrán aprobado. Hemos mejorado, sí. No, claro, no, y nosotros mismos, quiero decir, Evolucionamos, nunca nosotros dejamos todos de aprender. evolucionamos, sí. Nunca deja de aprender. Pero hay una cosa que también quiero que la gente se dé cuenta que a lo mejor, porque yo cuando voy a ver un espectáculo y estoy en los ameos ya lo empiezo a ver de otra manera diferente, porque te impregnas de ese espectáculo, ¿no? Pero una de las ideas que hemos querido meter es que el público se va a ir con nosotros de viaje y hasta ahí puedo leer. Y a lo mejor los ameos es un agujero de gusano, hasta ahí puedo leer. Sí, además, es que, bueno, recordemos el viaje al fin de la Tierra, Ahí está, ¿no? ahí está, ahí está. Por ahí. está. Bueno, ahí está la famosa leyenda del túnel de la Atlántida, ¿no? También. Hasta ahí Bueno, puede- hasta ahí. No vamos nosotros a seguir hablando. Jueves y viernes, Los Ameos del Agua a las 8 de la noche, Desolvido el musical. Así que pueden entrar ya en internet, reserven su entradita, porque por internet se puede reservar, Sí, claro. sí. por La eso, página por de eso. En Cat ¿Cuánto Lanzarote. vale, por cierto? Poquito, ¿no? 5 euros. Por Es eso un precio es simbólico. simbólico. Yo siempre, para mí está bien que hay que pagar algo, porque a veces el reservar sin pagar, hay gente que se queda fuera. Sí, sí, sí. Así que, Yo estoy de acuerdo. Y la cultura, aunque digo, yo siempre vuelvo, soy muy pesado en eso, aunque digan que el espectáculo es gratis, ha costado dinero. Sí. Ha costado dinero. A alguien le ha costado dinero. A todo. Lo pagamos entre todos. Bueno, gracias por venir, Iván y Lona. Gracias. Mucha suerte y a todos ustedes también eso. Vayan, no se lo pierdan. Además, Jameos por la noche ya merece la pena ir y si es un musical, pues mucho mejor. Ahora continuamos con el magazine. Te puedes olvidar de tu naturaleza, con música y buen humor, ven a la fortaleza.
Bueno, continuamos, pero realmente para decirles que les esperamos aquí mañana a la misma hora para contarles nuevas historias.